Hoy nos toca el tema de bioemprendimientos y empresas biotecnológicas. Es un tema muy interesante, la verdad, que yo he estado analizando y estudiando esto, ¿ya? Eh, lo he hecho desde dos perspectivas. Uno, porque yo me dedico a esto. Yo me dedico a esto desde los 24 años, digamos así, más exacto, 25 años. Me dedico a esto. Y la segunda es en base a que, pues, desde el año pasado he estado recopilando información, he estado recopilando datos, he estado viendo también los avances de diferentes proyectos que hacen los alumnos de Plan. He estado viendo también colegas cómo hacen sus emprendimientos, sus negocios. Entonces, todo eso me ha dado una perspectiva, un análisis, una amplitud en este tipo de sector, ¿ya? Y es muy interesante y siempre yo recalco esto a todos los jóvenes porque mi propósito son los jóvenes, impulsar a los jóvenes a que puedan potenciar su talento, a que puedan especializarse y a que puedan ir un paso más adelante en el tema de las ciencias, ¿ya? Y puedan convertirse en científicos y empresarios. Eso es lo que siempre ha sido mi propósito. Vengo haciendo esto ya desde el año, como les digo, desde mis 25 años que he iniciado en esto. Entonces yo siempre recomiendo a los jóvenes que vean dos mundos. El mundo, voy a empezar a rayar porque me gusta mucho utilizar el lápiz acá y empezar a hacer mis dibujos. Entonces, uno es el mundo de lo que es las ciencias, que es muy bonita, muy apasionante, muy hermoso. Y el segundo es el tema de las empresas. Y cuando tú conectas estos dos, es donde que pues te conviertes a la larga, quienes van por ese camino, pues en científicos empresarios. Y esto es algo interesante, y abro paréntesis acá, y siempre voy a empezar mis capacitaciones y voy a, digamos, en mi mente voy a abrir paréntesis. ¿Con qué finalidad hago eso? Que pongo una barrera donde que ahí voy a dar una recomendación, voy a dar un consejo, voy a traer algún tema y de ahí continúo la capacitación que estaba en el punto que me quedé. Entonces yo les decía, es muy interesante esto porque antes las ciencias, el profesional que salía de ciencias, pues se iba a diferentes disciplinas, diferentes trabajos, pero muy poco, en un porcentaje muy reducido, era el tema de emprendimiento. Y este tema de emprendimiento y de que el profesional haga empresas es donde que la biotecnología es la que rompe, digamos, ese sistema. Rompe el sistema, rompe, como le dicen, la cuarta pared o la tercera pared y se empieza un cambio disruptivo. Y gracias a la biotecnología es que profesionales pueden ser científicos y empresarios. Y ver eso es una cultura que se tiene que ir impregnando poco a poco en toda una comunidad. Y esto es muy interesante porque los países de primer mundo, y tenemos acá el caso sobre todo de Estados Unidos, donde que ellos fueron el boom que estalló en la biotecnología, pues tienen esa cultura. Profesionales que salen de las universidades reconocidas, Universidad de California, Stanford, Boston, Harvard, pues profesionales que son de biotecnología, tienen la mentalidad y la cultura por el entorno de que terminan su carrera y ahí no acaba su educación más bien recién empieza porque tienen que complementar varias piezas para que unan para el proyecto. Entonces, delante de ellos está el proyecto. El proyecto ponen adelante y alrededor es todo lo que me falta a mí aprender para que ese proyecto se lleve a cabo. Y de esa manera ellos trabajan. Y entonces muchos de ellos tienen empresas y es casi normal ver a los profesionales que con empresas en ciencias que destaquen y lo lleven pues a convertirse a casos de éxito. Acá tenemos una frase, dice, las startups biotecnológicas están redefiniendo el futuro de la agricultura, utilizando la innovación científica para abordar desafíos globales y crear soluciones sostenibles que transforman la producción de alimentos en todo el mundo.
Esto es algo que está sucediendo hoy y quisiera terminar con este webinar. Ahorita voy a pasar a los objetivos, pero quisiera terminar con este webinar concientizando un poco a todos los que quieren que esta capacitación lo vean hoy día o quizás lo vean más adelante cuando ya esté en el canal de YouTube. ¿Por qué razón? Porque si hoy día ustedes cuando abren las redes sociales, TikTok, Twitter, YouTube y todas las redes sociales, está habiendo ahorita un boom que ha empezado en el 2024 con mucho más fuerza del tema de las IAs, o sea, la inteligencia artificial, ¿ya? Y este tema de las inteligencias artificiales no es de ahora, eso viene desde años atrás, pero se está creciendo y creciendo más, están saliendo cursos, capacitaciones, que tú puedas manejar IAs, aplicativos, que puedas saber de esto y pues ponerlo en diferentes campos, hasta en la docencia, hasta en las empresas, en la parte de marketing, comercial, en todos los campos, las industrias, las IAs están entrando. Entonces, vamos había una frase, agrego a esto, había una frase que decía, dejemos primero que los niños jueguen y después vamos los adultos. ¿Ya? Entonces me gusta mucho esa frase porque yo estaba leyendo el libro de Jennifer Doudna, de ¿cómo se llama? El Código de la Vida, y estaba leyendo hoja por hoja que me devoraba ese libro y entendía toda la magnitud que viene después de las IAs. Entonces, esa frase espero que se queden ustedes con ahorita lo que está apareciendo en las IAs. Dejemos que los niños jueguen y después vamos a venir los adultos, ¿ya? Y con esa frase, ¿qué quiero decir al final? Quiero decir que cuando después de este tema de la tecnología, va a venir la ola con fuerza de las biotecnologías. Todavía no se siente, todavía no se siente. Y yo entiendo al profesional que termina en biotecnología y no encuentra trabajo. Yo lo entiendo. Ni siquiera quizás hay los tipos de trabajos creados hoy en día. Y todavía si vas a especializarte mucho más, y estamos hablando de Latinoamérica, que todavía le falta crecer más, ¿no? Tú tienes que ir a países de primer mundo para que puedas encontrar esas oportunidades laborales en esos tipos de líneas, de campos. ¿Ya? Entonces la biotecnología todavía no ha venido con esa fuerza, va a llegar y pues tenemos que estar preparados a eso, cuando eso ocurra. Hay una gran diferencia de esto con otras olas, ¿ya? La biotecnología sí requiere obligatoriamente que el profesional se capacite y no tan solo se capacite con su grado académico, sino que domine muchas herramientas porque es muy complejo esto, es muy complejo. Bueno, los objetivos de esta capacitación que espero lograr son 4. Ya, primero vamos a entender qué son los bioemprendimientos, vamos a ir desde lo más simple, desde el concepto, ya, paso a pasito vamos a avanzar, entender qué son los bioemprendimientos y empresas biotecnológicas en el contexto agrícola. Recuérdense que he tratado de que esta capacitación y todas las que vienen siempre va a estar enfocado al sector, a las industrias que estamos, agroalimentario y agricultura. Esas son las industrias, al menos en la cual yo estoy. Segundo objetivo, analizar el papel de la biotecnología en la agricultura. ¿Cuál es su papel? Y la producción de las plantas. Tercer objetivo, el tercer objetivo es identificar oportunidades de emprendimiento y las áreas claves donde la biotecnología puede aplicarse en la agricultura. Cuarto objetivo, revisar ejemplos de bioemprendimientos y empresas biotecnológicas que han tenido éxito en América Latina y en el mundo. ¿Qué es un bioemprendimiento? Empezamos por el primer paso, entender ello. ¿Qué es un bioemprendimiento? ¿Todos pueden bioemprender, Lirio? ¿Yo puedo bioemprender? ¿A qué edad puedo bioemprender?
¿qué necesitaría para bioemprender? Bueno, un bioemprendimiento viene a ser una empresa, ¿ya? Es una empresa, pero es una empresa que va a pasar por, vamos a ponerle 3 etapas, ¿ok? Es una empresa que va a pasar por 3 etapas, un bioemprendimiento. A ver, voy a ver si mi micrófono se escucha bien. Atrás hay un poquito de ruido. No sé si estoy con la laptop. Se escucha súper bien, Lirio. Ya, gracias, gracias. Este todavía es una laptop nueva y más el internet que me he mejorado para poder hacer bien mis capacitaciones. Ya, les decía, el bioemprendimiento va a pasar por 3 etapas, ¿ok? La primera etapa es una idea de negocio o un producto mínimo viable que tú empiezas, producto mínimo viable, MVP, con una idea de negocio. A eso le llamamos un proyecto. El primer etapa es hacer un proyecto. En hacer un proyecto lo pueden hacer todos. Todos pueden levantar un proyecto. Hay pasos, por ejemplo, hay incubadoras de negocios específicas, instituciones, en los cuales al año da convocatoria abierta a jóvenes, a estudiantes de universidad, a un público en general, a profesionales, o sea, a toda una comunidad hace su convocatoria para que reciba proyectos, ideas de negocio, y de todo eso filtra, porque no todo va a ser viable. Todo eso filtra y vamos pasando a otros niveles. Entonces, en esta primera etapa del bioemprendimiento son proyectos. ¿Quiénes lo pueden hacer? Cuando ustedes me preguntan, Lirio, ¿puedo hacer un bioemprendimiento? Sí, todos lo pueden hacer, todos, ¿ok? ¿Cuál es la segunda etapa? La segunda etapa de un bioemprendimiento es cuando ya el emprendimiento, o en el caso de nosotros voy a mencionar siempre el bioemprendimiento, ¿ok? Entonces, el bioemprendimiento ya funciona, ya se mueve, ya tiene un eje, ya camina, ya avanza. Con este primer producto o quizás unos pequeños pruebas, pues ya camina, ya está avanzando, ya está generando quizás algunas ventas, ya está haciéndose conocido en el mercado, ya está moviéndose en una comunidad, ya está girando. Esto, ahí es donde que ya el porcentaje baja. Si esto lo pueden hacer un 100% de personas, pues esto ya no lo pueden hacer un 100% de personas. Aquí ya entramos, digamos así, un 60% de personas quienes logren esto. Y una tercera etapa es cuando ya dejamos de llamarlo bioemprendimiento y es una empresa, ¿ok? Es una empresa. Entonces, hay una diferencia entre una empresa y un bioemprendimiento, aunque todo en general a veces lo relacionan las palabras, pero una empresa es muy diferente. Una empresa necesita una formalización, necesita un equipo, necesita todo un protocolo de procesos establecidos, necesita un plan de empresa. Entonces necesita muchas cosas para que una empresa funcione y se mantenga en el mercado, ¿ya? Entonces, en el caso de la biotecnología agrícola, estos bioemprendimientos desarrollan tecnologías para mejorar la productividad de los cultivos, la resistencia a enfermedades y plagas, la sostenibilidad agrícola. Bien, aquí en la tercera parte, ¿cuántos hacen empresa? Bueno, la mitad de esto, quizás un 30% nada más, logren hacer empresa. ¿Ok? Aquí voy a agregar de una vez otra etapa más, muy interesante aquí, es lo siguiente. Cuando ya entramos a esta parte donde que se hace empresa, ya el joven, el profesional, el emprendedor ya está acá. Así como avanzó su negocio a través de fracasos, a través de retos, y maduró, se fortaleció, revivió, pues igual el joven o la persona que hace esto también cambia madura, no es la misma persona que inició, madura en la selección de elegir a sus socios, a su equipo, el dinero, que es muy importante, ni un sol, bueno, en el caso Perú es soles, ¿no? Vamos a hablar en dólares nada más, ni un dólar se desperdicia, ni un dólar es tuyo.
hay un proceso que entra el dinero y después se distribuye. Todas esas cosas quedan claras cuando es una empresa. Cuando no es una empresa, hay muchas cosas que no quedan claras. Hay muchas cosas que se hacen por juego. Adentro, en los equipos casi se matan por estar ahí quitándose quizás las acciones, estar viendo el producto. Ahí sale el síndrome del impostor llamado. ¿Qué es el síndrome del impostor? Es cuando el ego se te consume, cuando tú estás eh, creyéndote muchas cosas, imaginando muchas cosas, viviendo una etapa. Bueno, aquí, aquí lograríamos el éxito. No, aquí solamente hicimos la primera parada. La primera parada donde dejamos de ser niños y empezamos a ser adultos. Aquí la primera parada. De aquí para adelante viene, digamos así, la etapa de adultez. Y cuando venimos a ser adultos es diferente, ¿no? Es como una sociedad. Es diferente ser un niño y y ser un adulto. Y hay personas que tienen ya mayoría de edad y aún son niños, no son adultos, no son adultos. Y tú los puedes reconocer afuera. Hay ciudadanos que no son adultos, son niños. ¿No? ¿Y cuáles son esas características, ¿no? Malos hábitos, malas compañías, malas decisiones, un ciclo constante quizás que no sale. Entonces, hay cositas que se reconoce cuando tú dices, él es un niño, él no es un adulto. Es parecido en las empresas. Pueden existir muchos años y pueden ser niños, no pueden ser adultos. Pero aquí viene la etapa donde que recién empieza, como les decía, la etapa de empresa. Entonces, en esta etapa de empresa, aquí pasa por una serie de etapas en el cual esta empresa se va a posicionar en el mercado. Lirio, y desde aquí hasta poder volverlo empresa, ¿cuánto tiempo demora? El tiempo que puede demorar esto es relativo, porque más lo que se tiene que considerar es esa madurez. Cuando hay una disrupción, quiere decir que hay una ruptura, hay un cambio, y ese cambio duele. Si no te duele, no puedes madurar, porque uno madura, así como en la vida, uno madura a base de golpes, a base de constantes cosas que pasa en la vida. Entonces, eso te permite a ti crecer. Esto es parecido. Si no pasas por esas cosas, no vas a madurar. Entonces, ¿cuánto sería el tiempo que dure? El tiempo que dure, eh, en teoría, puede ser en 2 años. 2 años sería considerado para que tú puedas aprender totalmente tu negocio. Desde que haces la idea del planteamiento, el producto mínimo viable, lo pruebas en el mercado, te sabes todo en 2 años. Y después de 2 años, ya esto es para adelante hacer empresa. No quiere decir que después de los 2 años voy a formalizar, no, muy aparte es el tema legal. Quiere decir que los 2 años sería un promedio de tiempo para que eso madure, cambie a ya a ser una empresa. Si tú tienes un proyecto que pasa de 2 años, entonces no estás llevando el mismo ritmo. Y ahí es donde que depende de del otro punto, que esto ya depende del proceso de cada uno. Cada persona tiene su proceso diferente, así como en la vida. Cada persona tiene su proceso diferente para entender diferentes temas. ¿No? Entonces, igualito en esta etapa de hacer empresa, de bioemprendimiento, cada persona tiene un proceso diferente y eso de ahí a veces dificulta mucho tu proceso y por eso te alarga más el tiempo y más el tiempo y más el tiempo. Y algunos abandonan, dejan y no está de malo dejar, simplemente que es un proceso, te has clarificado mejor, has entendido muchas cosas y pues sigues tu camino, ¿ya? Pero en negocios lo recomendable es que cualquier tipo de negocio en sí te dure 2 años en aprender. Tú en 2 años tienes que aprender todo del negocio y de ahí que seguiría armar empresa, ¿ya? Armar empresa. Ahora,
Aquí cuando se arma empresa, aquí cuando se arma la empresa, aquí tú vas a ser el que dirija esto, ¿ok? O sea, tienes que ser el CEO o el gerente general llevando esto y tus metas son muy claras. La meta de un CEO o del gerente general, exageradamente, quizás puede ser solamente cuatro metas nada más tiene, o cuatro objetivos muy marcados. Todo el resto no es del CEO, es del equipo. ¿Ya? La primera meta muy marcada de un SEO es que tiene que hacer que todo el proceso funcione y delegar al equipo, delegar. Cada vez más ir soltando más y delegar y delegar y delegar todo, ¿ya? Entonces esa es la primera meta que es delegar al equipo, enseñar al equipo, dejar al equipo. La segunda meta de un SEO es que pueda visionar, tiene que llevar esa dirección del barco, tiene que visionar, tiene que ver más allá. ¿Qué nos espera de acá 5 años, de acá 10 años, de acá 20 años? ¿Cómo nos vemos con esta empresa? Si yo me salgo en algún momento, tiene que seguir ese planteamiento de esa visión. Esa es la segunda meta. La tercera meta es formar el equipo. Tiene que aprender a formar el equipo. Porque si no forma un buen equipo sólido, no puede delegar nada y todo el tiempo va a estar dentro de la empresa, como un autoempleo. Y la cuarta meta, ¿ya? La cuarta meta de un CEO, en este caso, es que pueda este negocio que funcione. Este negocio tiene que funcionar. Y este negocio visto hacia afuera, pues tiene que ser rentable y sostenible, ¿ya? Y eso es lo que tiene que conseguir año tras año a que sea rentable y sostenible en diferentes niveles de crecimiento. Tiene que ser rentable y sostenible. El rol de la biotecnología en la agricultura. Ahí. La biotecnología agrícola, voy a minimizar esto para que no tape. La biotecnología, a ver, voy a borrar esto primero. La biotecnología agrícola permite la manipulación de organismos vivos para desarrollar cultivos que pueden ser más resistentes a enfermedades y plagas, ser más productivos, con un mejor rendimiento por hectárea, tener propiedades nutricionales mejoradas, adaptarse a condiciones adversas, sequías, salinidad. Bueno, digamos que esto en resumen es el rol de la biotecnología en la agricultura. Ahora, para poder armar un bioemprendimiento, tenemos que empezar entendiendo los problemas. ¿Qué problemas tiene la agricultura o el sector o la industria donde nosotros estamos? Hay problemas muy anichados, es decir, que puede ocurrir en una ciudad, en un lugar, en un país, y hay problemas globales, ¿ya? Eh, Estos problemas globales es lo que tienen mayor impacto, es lo que muchos profesionales están buscando incluirse ahí. Entonces, estos problemas acá son cuatro que he enumerado y el primero es cambio climático. El aumento de las temperaturas, las sequías prolongadas, las lluvias, afectan negativamente los cultivos. Muchas zonas agrícolas son cada vez menos productivas debido a estos fenómenos climáticos extremos. En este primer problema, cambio climático, hay muchas empresas biotecnológicas, hay muchas startups, muchos bioemprendimientos que han surgido y están acá solucionando esto o queriendo plantear diferentes propuestas. El otro problema global es la pérdida de suelo fértil. Y esa pérdida de suelo fértil es lo que causa la erosión, la sobreexplotación, el mal uso del suelo, la deforestación. Y esto permite que no tengamos una buena cantidad, capacidad, rentabilidad de las plantas en la agricultura.
de los alimentos. El tercer problema es la escasez de agua. La agricultura consume gran parte del agua dulce del mundo con el cambio climático y sobreexplotación de fuentes de agua. Cada vez es más difícil regar los cultivos, afectando la producción. Y el cuarto problema global es las plagas y enfermedades, ¿no? Que esto causa un daño económico, eh, causa un daño a los cultivos, a la producción agrícola, y pues esto al final puede destruir completamente muchas hectáreas, muchas producciones, toda una cadena. ¿Por qué yo les presento estos problemas globales? Eh, Porque en estos problemas globales a nivel mundial se debería más enfocar los proyectos de bioemprendimientos a estos. ¿Por qué? Porque tienes más impacto a nivel global, puedes hasta ser parte de la historia, si se pudiera, en algún punto, de lo que vaya a suceder. Eh, Estás pendiente a cómo se mueve el mundo, no estás tan alejado como si fuera algo anichado, algo local. Estás actualizado, digamos así, a cómo van diferentes proyectos, diferentes empresas avanzando en estos puntos. Bueno, aquí, por ejemplo, algunos problemas que ocurren en la agricultura tenemos en el caso de los frutales, lo que es la agresividad de la población por microorganismos, sobre todo virus. Las plantas de vid, por ejemplo, una sola planta de vid tiene 60 tipos de virus, de los cuales 6 de ellos son muy agresivos. Hay países que ya en base a esto ya tienen regularizaciones. Acá en Perú, por ejemplo, la entidad SENASA, Servicio Nacional de Agrario, ve estos temas en el caso de los cítricos, la vid, que tiene una cantidad de virus y muchos de ellos son agresivos, y plantea para los viveros, para las empresas agrícolas, que tiene que haber monitoreo. Si traen variedades de otro país, tiene que haber sitios de cuarentena, tiene que haber una regulación, todo esto. Entonces, aquí tenemos un problema global, como en el caso también del cultivo del plátano o el banano con la cigatoca, ¿no? Eh, que fue atacado y pues casi se extermina todas las variedades de plátano. Entonces, los virus en la agricultura es un caso global en los cuales ahí tenemos proyectos para levantar en el tema de bioemprendimientos. Otro problema en los viveros, en el tema del porcentaje de viabilidad. Hacen las siembras por semillas, y de las siembras por semillas, pues casi el 50% de las plantas mueren en los viveros, y el otro 50% es la que pasa en la cadena. A esto, pues a mejorar de las semillas, pues se hace la clonación, la injertación, técnicas convencionales que se usan pues desde el siglo XX. Pero a eso pues podemos mejorar con sacar plantas desarrolladas de laboratorio. Y otro problema también que ocurre en la agricultura de forma global es el uso excesivo de pesticida, que bueno, en este siglo XXI, a diferencia del siglo XX, pues se ha reducido también bastante y se ha optado, se ha culturizado por hacer cambios, por hacer mejoras. Vamos a otro punto. A ver, voy a leer los comentarios que dicen acá. Ya, a ver, Esmeralda dice, ¿qué tan recomendable es acudir a una incubadora? Eh, es la mejor opción, te diría yo. ¿Por qué razón? Porque así como nosotros para aprender de ciencias, hay dos formas para aprender de ciencias, ¿no? Uno es de forma autodidacta
pero cuando tú te enfrentas a una sociedad, pues te piden papeles, ¿no? Entonces tiene que ser de una forma académica y por eso existen las universidades. Entonces, cuando tú quieres hacer negocios, ¿dónde vas? La primera forma es igual, de forma autodidacta. Tú puedes llevar cursos, puedes aprender del canal de YouTube, puedes aprender de videos, de mentores. Esa es la primera forma autodidacta. La segunda forma es apoyarte de instituciones, instituciones que te puedan a ti dar ese beneficio de capacitarte, de concursar, de traerte mentores. Entonces te dan esa escuela. O sea, esa escuela también te lo dan. Muy aparte de llevar grados académicos, si es que se pudiera, pues ideal, ¿no? Llevarse una maestría en administración o un diplomado o unos cursos, porque en el tema de los negocios también se aprende. Acá dice, es recomendable dejar y quitar lo que no deja avanzar, incluso la familia. A ver, otra pregunta dice, luego hay semillas certificadas que están libres de virus y resulta que no, ya a la hora de establecerlos en campo. Ya. Esta parte le he titulado Etapas y tipos de negocio, ¿ya? Vamos a entender acá dos cosas. Por eso tengo dos esquemas, ¿ya? Para hacerlo más simple. La primera parte que quiero que entiendan, entrando al tema de los negocios, es que hay una escala o hay una etapa donde que las empresas han pasado a través de los años. Estamos hablando desde el siglo XIX, siglo XVIII, siglo XIX, más que nada, hasta ahora el siglo XXI. La primera son empresas tradicionales. Estas empresas tradicionales nacen en la era donde que viene lo que es todo en serie, hacer todo en serie, donde que nacen las fábricas. Se hacían zapatos en serie, zapatillas, ropa, todo se hace en masa y empezaron a vender hasta productos y entra la industria de tecnología que nos lleva pues bastante en el tema de también conseguir vender en serie y vender a cada casa, a cada familia y así llegamos hasta las laptops, los celulares y muchos aparatos que tenemos hoy en día. Entonces, las empresas tradicionales. ¿Cuáles serían estas empresas tradicionales en nuestro sector, en nuestra industria? En nuestra industria, la empresa tradicional es un fondo, ¿ok? Acá no me vengan a decir que no. Acá es un fondo. Esa es la empresa tradicional. Muy tradicional todavía. El fondo compra plantas en bandejas o ya en bolsas de los viveros y pues empieza a plantarlo en las hectáreas y empieza a mover toda una producción de plantas, luego tiene una fábrica y luego de esta fábrica pues exporta al extranjero los frutos, ¿ya? Entonces, toda esta cadena que se hace no es de ahora, o sea, esta no es una empresa de ahora, eso es del modelo de negocio de las fábricas, de hacer en serie, entonces eso viene desde el siglo XVIII. Esas son las empresas tradicionales. En nuestra industria sería un fondo, ¿ok? Un fondo, un vivero también puede ser una empresa tradicional por su modelo de negocio. ¿Dónde entra acá la segunda etapa? Las empresas innovadoras o empresas modernas. Es cuando a esta cadena de producción que sale, de manejo, pues le agregamos algunas piezas innovadoras, algunos cambios, nos acoplamos de la tecnología, de las ciencias y vamos mejorando esta cadena. Entonces ahí entran las empresas modernas. Por eso que muchos fondos antes los fondos tenían nombres, eh, al menos acá en Perú, hablo por Perú, acá le decimos fondos, empresas agrícolas, pero fondos. Tenían nombre de personas de edad, de antiguos, como que le ponías nombre del abuelito, un nombre del papá, decía Don Hilario. Fundo Doña Rosa, Doña María, Doña Clara, así estos nombres, muy de edad. ¿Ya? Entonces, y se notaba eso porque tú sales de la universidad con 22 añitos y pues el fondo se llama Fondo Doña Meche, Doña Clara, entonces es muy de edad, se nota la tradición ahí. Estas empresas modernas
vienen, como les decía, ya les mencioné, a implementar tecnología, innovaciones, cambios, un laboratorio más, por ejemplo, ahí viene a ser las empresas innovadoras, implementas un laboratorio. Y van cambiando también en muchas cosas, van cambiando en el cual hacen su producción, en el cual hacen toda su estrategia de marketing, que antes el fondo no lo hacía, no hacía marketing. A muchos fondos ni siquiera tienen redes sociales, ya no tienen ni redes sociales, no tienen ni página web, o sea, la parte de marca, de sponsor, de merchandising, de marketing estratégico, muchos fondos no lo tienen. Pero estas empresas agrícolas, que también son fondos, pero vamos a llamarles empresas modernas, pues son las que vienen a hacer todos esos pequeños cambios en toda la cadena para que se note después todo ese crecimiento. Y esto es algo muy interesante y hablo paréntesis acá, ¿ok? Hay un libro que yo quiero recomendarles, ahorita se me vino a la mente, que ese libro no es de nuestra área, no es de nuestra industria, pero es un libro que en verdad les va a cambiar, no sé si exagero, les va a cambiar la vida, pero sí les va a cambiar la forma de vivir. Es el libro Hábitos Atómicos. No sé si ustedes han escuchado, ahora se ha difundido mucho en todas las redes sociales. El libro Hábitos Atómicos es un libro muy bueno donde a ti te enseña a través de muchos casos de éxito, de muchas experiencias. Hay una capacitación ahí de todo cómo generar esos hábitos, de cómo tú pequeñas piezas que tú cambies, tú puedes cambiar todo un sistema ya de pequeños cambios. Entonces, pues ese hábitos atómicos, o sea, se enfoca a pequeños átomos, por decir así, ¿no? O sea, pequeños puntos que yo cambie y después, mientras haga un 1% cada día durante todo un año, pues voy a tener más resultado al que yo me pueda trazar metas diciendo, pues quiero lograr meterme en clases de piano, en clases de natación, quiero aprender inglés y quiero aprender todo, quieres agarrar un solo año y al final nos falta ahorita diciembre, nada más llega y quizás muchas metas no vas a cumplir. Este libro te enseña a que tú cambies adentro de todo eso, veas pequeñas piezas, cambies pequeños detalles y cada uno de eso lo haga solamente un 1%, no se te pide más. Y vas a ver que el cambio va a llegar de forma explosiva. Y ese es uno. Y lo otro que les quería decir acá es el tema de los fondos. Les decía, acá hay algo interesante porque estos fondos, muy interesante, es estos fondos, estas empresas agrícolas, por ese cambio que hicieron en cada una de estas piezas, quizás indirectamente, no habrán leído el libro, ¿no? O sea, pero han cambiado cada una de estas piezas. Estos fondos se han posicionado en un país. Muchos de ellos, pues, son ya compañías grandes y tienen, pues, 20 años. 20 años regularmente, 20, 30 años, y se han comido a todos los fondos pequeñitos. Es más, hasta han comprado los fondos pequeñitos. Y así se han apoderado de más hectárea y de más hectárea y de más hectárea y de más hectárea. De muchas hectáreas más se han apoderado para poder crecer todo este fondo, ¿ok? Y esa es una estrategia muy interesante. Y ese es algo que se habla mucho en las finanzas, que se dice el interés compuesto. No sé si ustedes han escuchado, voy a poner para la parte izquierda, ahora voy a poner el interés compuesto. ¿Qué es el interés compuesto? Que hasta Albert Einstein decía que era la octava maravilla del mundo. El que sabe esto dominará el juego, decía. Bueno, en palabras más resumidas y simples. El interés compuesto, los inversionistas lo utilizan mucho y los que están en los negocios también. Tú ves a largo plazo y cada año haces una inversión de un porcentaje. Y mientras ese porcentaje siga avanzando, siga avanzando, siga avanzando, vas a ver los resultados a 5 años, a 10 años, a 20 años, en muchos campos también. Eh, entonces, aquí es muy interesante la estrategia que hicieron, y yo lo digo porque acá en Ica, por ejemplo, pues sí que es una tierra de fondos.
Y antes aquí en Ica habían pequeños agricultores, tenían sus chacras, habían fundos, como les digo, con esos nombres, y estas empresas llegan, cambian la tradición y se empiezan a comprar todos esos fundos pequeñitos. Los fundos cerraron, quebraron, son cultivos que no son las de ahora, que son exportables, son las que están más preferibles en un mercado global. Estos fondos prácticamente ni exportaban, por decir así. Era un mercado local, era un mercado nacional, era un cultivo más de años, de antaños. Entonces, esa estrategia que hicieron y no se vio de un día para otro, en 20 años es donde que los fondos se han apoderado de Ica. Muchas de esas empresas agrícolas son muy conocidas, sus nombres también ya cambiaron, tienen otros nombres, y así han ido creciendo toda la parte de la costa, y de la parte de la costa se han ido a la sierra y de la sierra a la selva. Tercer tipo de etapa, porque son escalas, le he puesto como si fueran etapas, ¿ok? El tercer tipo de etapa de las empresas son las startups, y acá es algo interesante. Estas startups son las que la generación millennials lo hemos visto, estamos viviendo esto. Aquí las startups las conocemos, están a nuestro alrededor. Toda la tecnología que usamos a nuestro alrededor son de startup, ¿ok? Un Uber, un Facebook, Amazon, aplicaciones, plataformas Buscalibre. Por ejemplo, yo uso mucho Buscalibre. Ahora la compañía de ChatGPT, de OpenAI, o sea, todo lo que usemos alrededor de las tecnologías es startup. Esa es la tercera evolución de las empresas, las startups. Entonces, ¿los fondos se quedaron atrás? ¿Las empresas agrícolas se quedaron atrás? No, no se quedaron atrás, sino que son olas diferentes que vienen, ¿ya? Y ya dije los ejemplos de las startups y voy con esto. Cuando me preguntan, Lidio, y quiero hacer un bioemprendimiento, ¿en dónde iniciaría? Pues primero inicia reconociendo las etapas, las olas que estamos presentes. Hoy día, la ola de ahora del siglo XXI no es esta ola ya pasó. ¿Hay oportunidad para entrar acá? Claro que sí hay oportunidad para hacer un vivero, para hacer un fondo, para hacer producción, o sea, hay oportunidad, hay diferentes negocios acá, no tan solo en agricultura, hay productos que sacan procesados, hay oportunidad acá, pero aquí la ventana de oportunidad es baja, el porcentaje de acá. El porcentaje de acá vamos a ponerle que sea un 30%, ¿ok? Un 30%. Quiere decir que como ya hay empresas posicionadas, ya hasta en el internet tú puedes encontrar el modelo de negocio casi armado, ya hay casos, entonces simplemente es como que copiar y hacer tu modelo y probar en una ciudad, ¿no? O hacerlo. ¿Te va a dar rentabilidad acá? Claro que sí te va a dar rentabilidad, pero el mercado ya se lo están comiendo. Digamos que este es un pastel entero, ¿ok? Este es un pastel y tú has llegado tarde. O sea, es una fila que estamos haciendo cola. ¿Tú dónde estás? Estás en el número 1000. Ya, bueno, ahí colócate, no te puedes colocar adelante. Entonces el pastel ya se lo están comiendo todos. Y tú estás llegando tarde, tú estás llegando en el número 1000. Ya, bueno, colócate, tú eres el número 1000. Tú no vas a poder ser el número 1. Lidio, pero dentro de acá hay todavía negocios que se pueden parar, se pueden buscar. Sí, claro que sí. Claro que sí. Uno mientras hace emprendimientos, saben que también no tan solo madura, sino que te vuelves experimentado y empiezas a ver esas oportunidades. Y en esta empresa tradicional se podría hacer acá una empresa. Por ejemplo, si hay gaseosas acá en Perú, hay gaseosas, o sea, empresas de gaseosa, están muy posicionadas, son de compañías mundiales y son de compañías nacionales, la Inca Kola, Coca-Cola, la KR, Cola Inglesa. ¿Harías una empresa de gaseosa?
No, ¿por qué harías una empresa de gaseosas si ya están posicionadas de todo un país entero, la Coca-Cola, por decir así, o la Pepsi, que son compañías mundiales, ¿no? Entonces, ¿dónde estás en la cola? No estás en el 1000, quizás estás en el millón ya. ¿Cómo poder hacer en esa empresa? En ese tipo de modelo de negocio, en ese tipo de negocio no vas a poder hacer tú. Entonces, algo así parecido es acá en las empresas tradicionales. Ya pasó la ola, ya pasó. De que tú puedes hacer, sí, te va a ser rentable, sí, pero tu pastel va a ser más chiquitito. Entonces, aquí, ¿cuánto sería eso? Pues, sería pues quizás el 1% nada más. Y acá podría yo buscar oportunidades, pequeños nichos ahí que haya. Pues sí, sí hay, ¿no? Es como, por ejemplo, una bodega, ¿no? Una tienda. Se abre una nueva urbanización y dentro de una nueva urbanización que se ha abierto en todo un terreno que ha sido, hay una nueva urbanización, se ponen que colegios, parques y una tienda. ¿Y la tienda va a tener venta o no va a tener venta? Sí va a tener venta. Se pone una pollería, ¿va a tener venta o no va a tener venta un restaurante? Sí va a tener venta. ¿Pero de qué? De ese sitio nada más, ¿sí o no? Porque es algo tradicional, ya existe. ¿Cuántos no tienen? Ya existe. Es algo, acá es algo parecido. Yo puedo poner acá un vivero, Lirio, puedes poner un vivero. ¿Vas a tener venta de plantas? Sí, vas a tener venta de plantas. De cualquier variedad, cualquier cultivo, también. Pero ya existe. ¿Cuántos viveros hay en tu ciudad? La tercera ola es la que está acá. Y la tercera ola también el pastel ya se está comiendo. La cola está siendo más larga para estar acá. Ahora, en el caso de nosotros que es bioemprendimientos, los países de primer mundo sí, ellos ya están sacando muchas cosas, pero en Latinoamérica todavía le falta un montón, le falta un montón. Entonces, si tú te vas a quedar a vivir en Latinoamérica, va a venir esa ola. Si tú no te vas a quedar a vivir en Latinoamérica y te vas a ir a países del primer mundo, pues allá está ocurriendo otras cosas. Pero aquí todavía le falta mucho para esto de acá. Y de ahí viene una cuarta ola, que es lo que se está armando con la descentralización, con la IA y la biotecnología, ¿ya? Bueno, y lo otro, el otro esquema que les quería compartir era este esquema muy simple, pero lo que les quiero decir es lo siguiente, que hay dos mundos en los cuales tenemos que ver estos tipos de bioemprendimiento, ¿ya? Es esto, laboratorios de micropagación y cultivo de tejidos vegetales. Ese, digamos que está acá, es un mundo, ¿ya? Hasta yo tengo el testimonio, yo hice un laboratorio de plantas, logré la producción de 200.000 plantas, cerré un contrato y de ahí empezó todo mi camino de experiencia, ya, eso está acá, acá está, ¿ok? Aquí está otro mundo. No quiere decir que un laboratorio de plantas no sea una startup. También es una startup, es considerada una empresa biotecnológica, pero aquí están la mayoría de laboratorios. O sea, muchos emprendedores quieren hacer ese tipo de modelo de negocio. Acá, ese tipo de modelo de negocio. Y acá tenemos dos, vamos a ponerlo así, dos tipos de laboratorios. El primer tipo de laboratorio es aquel laboratorio donde que tú implementas un laboratorio con la finalidad de producir plantas y vender plantas. Plantas enraizadas en bandeja de un mes de edad, perdón, plantas de 6 meses de edad, de un año, pones tu vivero y tienes tu venta hacia afuera, hacia los clientes, agricultores, productores, los campos agrícolas, otros viveros, y este es el esquema del laboratorio. ¿Hay rentabilidad acá? Por supuesto, la agricultura es rentable y mucho más si se saca plantas del laboratorio, que hay una diferencial enorme, y muchas veces a mis alumnos ya hemos hablado de las importancias y las grandes diferencias que hay de sacar una planta de laboratorio a sacar una planta de vivero. Este tipo de modelo de negocio, ya así se les llama modelo de negocio, cuando analizamos adentro cómo funciona una empresa,
Cuando tú quieres saber cómo funciona una empresa, tú tienes que analizar su modelo de negocio. Y con eso sabes todo. Entonces, este tipo de modelo de negocio sigue funcionando. Va a seguir funcionando si pueden hacer un laboratorio y hacer esto y vender plantas también, ¿ya? El segundo tipo de laboratorio es aquel laboratorio que dice, bueno, yo no quiero ser prácticamente un vivero o una empresa que vende plantas. Yo lo que quiero es tomar el laboratorio y de este laboratorio hacer productos y servicios. Y entre esos productos y servicios yo voy a diversificar, diversificar. Y en esa diversificación voy a crecer en la innovación, en la investigación, en la tecnología y pues voy a seguir parándome a diferentes cambios que vengan. Entonces, aquí este laboratorio se conoce como la empresa que brinda productos y servicios, pero del laboratorio. No es un vivero que produce plantas prácticamente, ¿ok? Este tipo de modelo de negocio también he visto a muchos alumnos que quieren tenerlo, modelo de negocio, ¿ya? Aquí, ¿qué puedes vender? De todo lo que se te ocurra y lo que venga puedes vender. Puedes vender capacitaciones, puedes vender cursos, puedes vender conferencias, puedes vender ebook, libros, puedes vender talleres, puedes vender webinar, puedes vender plantas, puedes vender servicios con injertación de líneas y líneas y líneas de investigación. Puedes vender tecnologías que tú patentes, por ejemplo, un nuevo dispositivo de un bioreactor, un nuevo medio de cultivo, por ejemplo, el vitrofluoral. No sé si ustedes conocen este producto. El vitrofluoral tiene desde su existencia, estaba revisando ahí algunos textos, y tiene desde su existencia 20 años. Es un producto que sacaron en las biofábricas de Cuba, pero es un frasquito que te viene a ti en el cual tú esto de acá, tú lo puedes adherir al medio de cultivo. Y en ese medio de cultivo donde van las plantitas, este vitrofluoral sirve para combatir los patógenos. Ya es un producto hecho, creado de una biofábrica. Entonces, tú haces un producto, hasta lo puedes patentar. Eso, no sé si será el mismo, creo que no, el vitrofluoral del otro producto PPM. PPM es un producto de la marca Phytotechnology, ya es una compañía mundial que también tiene este tipo de producto. Y así puedes crear varios productos, ¿ya? Entonces, ese es otro tipo de, aquí dentro de tu laboratorio, creas productos, creas medios de cultivo, creas reactivos, creas controles, creas tecnologías, creas cosas. Entonces es algo muy interesante, muy bonito, que tú en línea de tiempo vas a seguir avanzando las otras olas y tú puedes seguir acá diversificando y generando ingresos, patentando, creciendo con tu laboratorio. En este de acá también, porque la agricultura es para toda la vida. En este de acá también. ¿Ya? Ambos son buenos. Yo lo que quiero terminar con esta parte es que ustedes entiendan que todo esto es un mundo y en el caso del laboratorio tenemos dos modelos, ¿ya? Y en el caso de Lidio Quillas, ¿con qué laboratorio hizo? Bueno, mi modelo de negocio de mi laboratorio empezó con este porque agarré un contrato para producir 200.000 plantas y de ahí, como ya tenía asegurado ese cliente y tenía que repartirle todos los meses, sacar en lotes, y éramos como tres, era como una alianza, el laboratorio, el vivero y el que tenía la empresa agrícola que iba a llenar sus hectáreas e iba a procesar en su fábrica e iba a exportar. Entonces era una alianza de los tres. Yo era la parte del laboratorio, igualito ustedes pueden hacer alianzas. Entonces yo tenía este modelo de negocio el primer año. Con este empecé. Y como ya tenía el contrato asegurado, yo no, en sí, yo desde antes quería hacer laboratorio, pero como facilita un contrato, pues empecé a hacer esa cadena. Pero al segundo año, ya cuando ya tenía mi equipo establecido y empezaba haciendo los procesos y todo, entonces ya empecé con este modelo de negocio, a sacar ya, a diversificar productos y servicios. ¿Ya? Entonces, este segundo modelo, yo pisé los dos modelos de negocio. Ahora, vamos acá a este mundo. Este mundo es muy diferente, este mundo es aparte.
¿Qué sucede en este mundo? Y esto es lo que lo vamos a analizar hoy día y la siguiente semana. En este caso de acá, son proyectos mucho más avanzados. Necesitamos un laboratorio. Acá está el laboratorio, ¿ok? Y de este laboratorio nosotros vamos a dirigirnos, a presentarnos al mercado con un modelo negocio y ese modelo de negocio lo vamos a hacer escalable y exponencial. Y para hacerlo escalable y exponencial, tenemos que ir creciendo poco a poco, ¿ya? Poco a poco. Entonces, y el modelo de negocio también puede cambiar. El modelo de negocio puede cambiar dependiendo cómo cambie el mercado. Entonces, vamos tomando una comunidad, vamos tomando un mercado, vamos viendo cuáles son los problemas que tienen, las carencias que tiene o qué falta solucionar de esos 4 puntos que le dije a nivel global. A nivel global hay problemas. Entonces, empezamos ahí adentro. De un país empezamos otro país, de otro país empezamos a toda Latinoamérica y de toda Latinoamérica empezamos en todo el mundo. Entonces así crecen las startups, ¿ya? Vamos a otro punto, introduciéndonos al bioemprendimiento, le he titulado. Áreas de innovación en la biotecnología agrícola. La biotecnología en nuestro sector plantas, ¿dónde se está sumergiendo? ¿Dónde se está metiendo? Acá menciona cinco, cinco, vamos a ponerlo así, cinco campos que está introduciéndose o haciéndose biotecnología. La primera es edición genética o CRISPR, ¿ya? Y esta de acá es la más resaltante, que con esto es lo que la ola de la biotecnología ha crecido mucho más y va a seguir estallando. La edición genética permite modificar genes en cultivos para mejorar sus características, como la resistencia a enfermedades o al rendimiento o ataque de plagas, eh, o que sean también plantas mejoradas a climas, a suelos. Tenemos otro campo, los biofertilizantes y bioestimulantes, en los cuales acá también la biotecnología, acá se puede hacer bioemprendimiento. Organismos y compuestos biológicos que mejoran la fertilidad del suelo y el crecimiento de las plantas sin el uso de o excesivo o reducido o mínimo de productos químicos. El tercer campo, cultivo in vitro y micropropagación. De esto creo que ya tienen bastante videos, capacitación de este tema. Están en el canal de YouTube. Hay cursos respecto a esto que he hecho yo, han hecho otros docentes. También webinar, también he hablado bastante de ello. Técnicas que permiten la clonación de plantas a gran escala, de forma masiva, en los dos tipos de laboratorio que les dije yo, ¿no? Eh, y para la producción comercial de plantas ornamentales, plantas de alto valor, plantas frutales sobre todo. Adito. El otro campo, biocontroladores. Uso de organismos vivos como bacterias, hongos, para controlar plagas, enfermedades de los cultivos, reduciendo la necesidad de pesticidas. Y por último, agricultura de precisión. Uso de sensores y datos biotecnológicos para optimizar el uso de recursos y mejorar el rendimiento de los cultivos. En estos 5 campos es que la biotecnología agrícola se está introduciendo, está cambiando a nivel global y se pueden hacer bioemprendimiento por esas 3 etapas que les he mencionado. ¿Cómo desarrollar un bioemprendimiento en agricultura? ¿Cómo lo hacemos? A ver, vamos a silenciar. Primero, tenemos que identificar una necesidad en el mercado. ¿Qué problemas en la agricultura podrían resolverse con biotecnología? Creo que todo se puede resolver con biotecnología. Al menos de estos campos anteriores mencionados, todos estos entran en la biotecnología. Entonces, primero vamos a identificar una necesidad, un problema, afuera.
Segundo paso, desarrollar una solución innovadora. Esto puede incluir nuevas variedades de plantas, productos biotecnológicos, tecnologías. En este punto de acá, aquí sí involucra un capital, ¿ya? Entonces, se quedó claro dónde tú puedes empezar con cero, ¿no? Les di dos estrategias. La primera es en el tema de servicio. Puedes empezar con $0. Y el segundo les dije, armando primero una comunidad. Ustedes se lanzan a esa comunidad, prueban con esa comunidad todo lo que vayan a hacer de ustedes, su talento o lo que tengan su proyecto. Esa comunidad les evalúa, lo filtra y de ahí van viendo ustedes, pues, en qué se va convirtiendo su modelo de negocio hacia adelante, qué sale. Pero en este que menciona acá y que estamos hablando en estos puntos y lo que vamos a hablar de acá para adelante involucra un capital. O sea, quiero concluir con esta parte y que quede claro que cuando hablamos de startup, acá, este punto de acá que decíamos, y en la escalera también que yo les decía, la tercera ola de las empresas, las startups, necesitamos no un capital, es una, es una, es una, lo que se necesita ahí, dependiendo el producto, dependiendo el proyecto, es una financiación. A veces es una financiación que pasa de $1 millón, ¿ya? Y el emprendedor o el bioemprendedor lo que tiene que saber, voy a prender mi cámara, lo que tiene que saber ahí es tener esa habilidad de poder eh, de poder hacer un speech, o sea, de poder tú decir en 1 minuto a 3 minutos tu modelo de negocio y tu proyecto ante inversionistas, ante un público, ante eventos, de poder vender de mejor forma tu proyecto, porque vas a buscar financiamiento. Y eso es lo que ocurre en esa tercera ola, en las startups. No necesitan un capital, necesitan financiamiento. Un capital quiere decir yo necesito algo al inicio, ¿no? Y empezar, no. Un financiamiento es porque en diferentes etapas que vaya creciendo, que ya expliqué, que va a ser de alto impacto, tú vas a necesitar todo el tiempo dinero. Entonces, al que le preocupa, mejor dicho así, ¿ok? Al que le preocupa, vive amargado, vive hostigado, vive estresado con el dinero porque no sé, en tu casa quizás ya estás dejando de ser niño o niña y te están exigiendo para que pagues la luz, pagues el internet, te pagues tu propia educación, vivas solo. O quizás tienes pareja y pues se necesita dinero. O quizás tienes familia y necesitan dinero. Entonces, al que ante eso, que es la vida, es normal, es la vida y te está enseñando la vida a que tú con dureza evoluciones, tú tienes que adaptarte, pero tú lo recibes con molestia, con decepción, con que para todo es dinero y así, con esa forma, con esa actitud, no emprenda mejor, no emprenda, no bioemprenda, porque aquí tampoco nadie te va a regalar nada, aquí tampoco nadie te va a regalar nada y para armar una startup, no estamos hablando ni siquiera del nivel 2 de la parte de acá que yo les decía de esto, o sea, para armar una startup, tú vas a estar buscando financiamiento todo el tiempo, o sea, tú vas a estar persiguiendo el dinero todo el tiempo, mientras tu empresa, que es como un bebé, que va a nacer, que va a gatear, que va a caminar, lo necesita. ¿Qué necesita un bebé cuando nace? Necesita un montón de cosas, ¿no? Cuando empieza a gatear, cuando camina, después la escuela y otra cosa, ya. Así es algo parecido a ser empresa, ¿ok? Entonces el que le molesta el dinero, mejor no entre acá. Uno tiene que llevarse bien con el dinero, tiene que llevarse bien, tiene que estar conectado, tiene que agradecer, tiene que recibir los retos de la vida, porque aquí también te va a hacer madurar en todas esas cosas. Eh, Vamos a seguir. Acá les decía. Tercer, tercer punto. De cómo desarrollar un bioemprendimiento en agricultura. Modelo de negocio, ya ves, acá está el modelo de negocio. Tú tienes que tener un modelo de negocio claro, claro, entendible, fácil, que tú sepas.
acá abajito voy a dibujar, que tú sepas qué es el modelo de negocio, dice, definir cómo la tecnología será comercializada y cómo genera ingresos sostenibles. Vamos a vamos a traducir esto, ¿ok? De una forma simple. ¿Qué es un modelo de negocio, Lirio? Un modelo de negocio es aquel en el cual tú me explicas a mí de una forma simple cómo tú mueves ese proyecto, cómo tú mueves ese proyecto cómo se mueve, cómo genera dinero, cómo es rentable. Explícame eso. Ah, ya, nosotros estamos haciendo plantas y las plantas están desarrolladas y nosotros vendemos las plantitas a tal precio, tal cantidad, tal estándar. Adentro tenemos un equipo. O sea, detállame todo tu proceso, todo, cómo tú haces rentable. Ese es un modelo de negocio. Cuando esto no es rentable, no genera ingresos al proyecto o a lo que va a ser una empresa sobre todo, esto de acá, el modelo de negocio no está bien. Entonces, muchos inversionistas al toque lo que te dicen es, Cuéntame tu modelo de negocio, porque eso es lo que les interesa. O si no, al toque te analizan y ven, ya saben en qué momento va a morir el emprendimiento. O ya saben ya que eso no es rentable, o eso es rentable solamente para un nicho, para un sector. Cuarto punto, financiación. Buscar fuentes de financiamiento como fondos de capital de riesgo, programas gubernamentales de apoyo a la innovación o colaboraciones con universidades. Otro tema, si no entendemos la historia, no vamos a entender el camino, le he titulado. Vamos a hacer un recorrido por la historia de una forma muy resumida, ¿ya? En nuestra industria, la biotecnología, en nuestra industria, agricultura, plantas. Bueno, todo esto empieza del año 1970, ¿ya? O sea, del siglo pasado, nada más empezó la biotecnología. ¿Qué pasó en 1970? Le titulamos El comienzo. En 1970 aparece Monsanto. Yo sé que ese nombre conocen ustedes, esa empresa lo conocen ustedes. ¿Por qué? Porque es una compañía a nivel mundial, ¿no? Comienza a explorar la ingeniería genética para la mejora de cultivos. Monsanto fue una de las primeras empresas que todavía no era una compañía a nivel mundial, como lo es, pero para que alguien se convierta en una compañía a nivel mundial, ¿qué tiene que pasar? Tiene que estar adelante de la fila, no tienes que estar en la cola, en el número 1000, número 1.000.000, tienes que estar adelante, ganando a lo que se viene ahorita. ¿Por qué? Porque ahí todavía muchos no han tomado ese pastel, muchos no han tomado ese pastel, entonces de esa tajada quizás más grande te va a tocar, todo ese mercado quizás te va a tocar. Entonces Monsanto aprovecha esa oportunidad en 1979 y de lo que Monsanto hacía agricultura, porque agricultura es una industria antigua, ¿no? Entonces Monsanto ve la aparición de la ingeniería genética. Aquí abro paréntesis. ¿La ingeniería genética en qué año aparece? En el siglo X, en el siglo XX, ¿no? Y Y Monsanto decide, pues, mejorar sus cultivos con ingeniería genética. Empieza a tomar primero la transformación o la transgénesis y después se sube a la ola de la edición de genes. En 1980, ¿qué pasa? Nacimiento de la biotecnología agrícola, dice. En 1983, Monsanto produce la primera planta genéticamente modificada. Y en 1987, 4 años después, hace los primeros ensayos de campo con plantas transgénicas. ¿Ya? ¿Qué pasa en el punto 13 en 1990? Se da el mejoramiento de cultivos. En 1994 se comercializa el tomate transgénico Flavor Saver. Y aquí quiero agregar algo para corregir esto que no he corregido. No hay tomate transgénico hoy en día, lo que hay es tomate editado genéticamente, transgénico no, porque de ahí se prohibió, de ahí no salió. En 1996
se lanzan los primeros cultivos de soja transgénicas resistentes al glifosato. Aquí ya está viniendo la biotecnología, primero con la transformación genética, con la transgénesis, y varias compañías grandes están tomando esa oportunidad. En el año 2000 viene la expansión global. En el año 2000, en el 2003, se crea Bioceres. No sé si ustedes se relacionen con ese nombre. Lo vamos a tocar la semana que viene, ¿ya? Porque recuérdense que vamos a partir esta capacitación en dos. En dos vamos a partir. Hoy día que estamos viendo muchos temas y para la otra semana nos enfocamos solamente en casos, ¿ya? Así, cada plantilla, cada hoja de la diapositiva, quiero poner ahí muchos casos de empresas y de emprendimientos y vamos a seguir analizando. ¿Se acuerdan que yo les hice el esquema? Volvamos al eje. Al eje. ¿Cómo era el eje? En las etapas era, empezaba primero por un proyecto que lo puede hacer hasta un niño. Luego seguía con qué? Con un bioemprendimiento, que es donde que ya tú haces un ciclo, un eje, ¿no? Ya sabes, todo un trabajo que funciona. Y después viene la empresa, ¿ok? Ahora, aquí quiero completar la empresa, porque ya estamos hablando de empresas. Acá lo que quiero agregar es lo siguiente. Las empresas pasan por diversas etapas, ¿ok? Las empresas pasan por diversas etapas. Y hay una frase que decía, ¿cómo se llama? Robert Kiyosaki, Tony Robbins, todos los empresarios, dicen, 9 de cada 10 empresas fracasan. O sea, surgen 10 empresas, 9 mueren y solamente uno pasa. Y eso sucede cada 5 años. Cada 5 años hay una etapa. Si tu empresa no pasa esos 5 años, tu empresa está destinada a fracasar, a cerrar. Si pasa esos 5 años, pasa otra etapa que comienza, ¿ya? Entonces aquí la empresa, la primera etapa sería los 5 primeros años. En esos 5 primeros años puede ser desde aquí, ¿ya? Donde que tú pruebas el modelo de negocio, estabilizas el modelo de negocio, puede cambiarlo 2, 3, 4, 5 veces quizás, pero ya después tienes un modelo de negocio claro, definido, estructurado y aprobado por un mercado. Tienes un mercado. Entonces esa es la primera etapa, donde que tú tienes que probar el modelo de negocio y tu empresa tiene que sobrevivir, pasar esto. Luego viene una segunda etapa. La segunda etapa son de 10 años. En esta etapa la empresa es donde que la empresa tiene que crecer y tiene que ser sostenible. Acá tiene que haber crecimiento y sostenibilidad, ¿ok? Aquí en los primeros 5 años mm, también hay, o sea, hay ingreso, rentabilidad, pero aquí lo que hay es una, un posicionamiento, un aterrizaje, ¿ya? Entender todo ese modelo de negocio, ya les he explicado. Y luego viene una tercera etapa que son los siguientes 10 años. En estos siguientes 10 años, la empresa ya tiene un mercado, ya se conoce en todo, quizá un sector entero ya lo conocen, ya tiene un flujo constante de dinero, anuales, ya tiene todo un equipo, ya tiene todo un historial crediticio. En estos 10 años, la empresa empieza su expansión y diversificación, ¿ok? Diversificación. Lirio, pero acá no decías tú que tenemos que diversificar, por ejemplo, en un laboratorio, productos y servicios y sacar, pero un montón de productos y servicios y ahí estamos diversificando. Sí, claro, estamos diversificando, pero esto tiene que ser así, en línea de tiempo. Y a la larga tú vas a ver qué te funciona y qué no te funciona. Y hay una frase que se dice en los negocios, se dice, este, tienes que, lo que no te funciona, rápido, túmbalo, ciérralo, cámbialo y sigue con lo que te funciona. Con lo que te funciona, sigue. Con lo que no te funciona, sácalo. Y hacer eso
mucho más rápido, mucho más rápido, mucho más rápido, hacer esos cambios, es lo que diferencia a un profesional de un empresario. Un empresario tiene otra mentalidad, tiene una mentalidad de hacer negocio, de relacionarse, de dirigir toda una empresa. Un profesional tiene otra mentalidad, tiene una mentalidad de dirigir su área, su especialidad, su proyecto, ¿ya? Entonces, es muy difícil esto hacer al inicio. Muy difícil es hacer esos cambios rápidos, rápidos. No, eso simplemente con la línea de tiempo y tu experiencia va a ser rápido los cambios, los cambios, los cambios, las decisiones van a ser más rápidas. Bueno, en esta tercera parte, cuando menciono acá es la expansión y la diversificación, es cuando aquí muchas compañías o empresas, como ya tienen cada año, cada golpe de 3 años, sus ingresos en millones, diversifican. ¿Y en qué diversifican? En industrias. Diversifican, por ejemplo, en bienes raíces o llamados real estate, en bienes raíces, o sea, en comprar terrenos. En otra diversificación, inversiones, invertir en la bolsa de valores, invertir en portafolios, invertir en startups, invertir en nuevos proyectos, invertir en criptomonedas, invertir en muchos tipos de que se arma un portafolio entero. Otra diversificación aquí de la misma, empiezan a hacer spin-off, empiezan a hacer otros negocios que durante el crecimiento de la empresa han sacado unidades de negocio. Por eso se llaman compañías, porque dentro de ellos tienen varias unidades de negocio y cada una de esas unidades de negocio es igualito. Recuérdense este de acá que estoy dibujando, todo feo, pero como si fuera varias líneas, varias carreras, varios carritos. Así parecido igualito funcionan las unidades de negocio. Tú empiezas creándolo y si te funciona, se convierte más adelante en una empresa. Si no te funciona, lo matas y sigues con otro, ¿ya? Pero hacer este tipo de varios ejes, eso de ahí no se hace cuando tú tienes, yo tengo mi título, mi maestría y voy a tener mi capital de 100.000, ahí recién voy a hacer mi empresa. No, no. Eso vas haciéndolo desde el primer momento que haces un primer proyecto, levantar un MVP, vas haciendo, vas haciendo, vas aprendiendo, vas aprendiendo. Y en el camino vas formándote, porque eso es lo que te va a llevar más adelante a tener esa empresa que tú quieres. Bueno, y así van diversificándolo en diversos sectores, ¿ya? En diversos sectores van diversificando su fondo, su dinero. Y la empresa, pues, ya es totalmente sostenible. Esa empresa no va a caer. Y es muy interesante cómo las empresas agrícolas, la mayoría tiene 20 años. Acá está, en esta tercera etapa, en esta tercera etapa. Y en esa tercera etapa se busca, hay tres decisiones que tomar en una empresa. La primera es, ¿la empresa me lo quedo yo? O sea, va a ser una empresa familiar, va a ser una empresa que voy a seguir yo en el cargo de directorio, de director, de director o de gerente. La segunda decisión es, esa empresa lo voy a sacar al mercado, voy a sacar a la bolsa de valores para tener acciones, para vender acciones, para seguir creciendo la empresa. Esa es la segunda decisión. Y la tercera decisión es qué hacemos con la empresa que ya no es un bebito, ¿no? Ya es todo un adulto. ¿Y qué se hace con un adulto? No se manda a la vida a que siga su camino. Por eso son cualquiera de las tres decisiones. Y la primera regularmente no es la mejor. La tercera decisión es la vendemos esa empresa a otra grande compañía y pues nos ganamos una cantidad de dinero y hacemos otra empresa. Y eso de ahí es otra escala también para poder soltar una empresa de verdad. Para soltar una empresa yo creo que has tenido que tener una madurez mucho más grande. Y es interesante cómo en la tercera ola de las startups, muchos jóvenes, jóvenes de nuestra edad, hasta menos de nuestra edad, tienen eso viene de cultura, no es de Latinoamérica, es más de Estados Unidos, viene de cultura, cómo tienen esa cultura
de poder soltar su negocio. Hacen su proyecto, lo hacen, lo levantan, crean su emprendimiento y de ahí lo venden. ¿Y cuál era su estrategia? Solamente buscar capital y una forma de buscar financiamiento es vender tu proyecto. Agarran ese dinero y con ese capital, primer paso que haces que es darte libertad financiera. Es decir, te vas a ahorrar el tema del dinero, ya no te vas a preocupar por el dinero. Vas a tener pagado tu educación, tus gastos mensuales y una vez resuelto esto, agarro ese dinero, lo que me sobra y empiezo a hacer mi proyecto que en verdad era otro proyecto. Y esa cultura lo tiene Estados Unidos y todo alrededor lo que usamos de tecnología, muchos de esos jóvenes hicieron esa estrategia. Eso acá en Latinoamérica no hay, no hay esa cultura. No hay esa cultura. Lo que hay en Latinoamérica es una cultura donde que la empresa se lo quedan y lo pasan al hijo, al nieto, o está ahí en el vecindario, o sea, y la empresa está ahí, o hay empresas que no quieren crecer. Esa cultura es más de las otras generaciones, y nosotros que somos nuevas generaciones tenemos que cambiar esa cultura. Bueno, acá en el punto 5, 2010, agricultura sostenible. 2013, se funda Índigo Agriculture. Índigo Agriculture es otra empresa biotecnológica que mejora la resistencia de los cultivos mediante microorganismos. Y en el 2015, CRISPR-Cas9 se consolida como la herramienta de edición genética. En el 2020, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? La biotecnología para la resiliencia climática. 2021, las startups como Pivot Bio, vamos a marcar esto, Pivot Bio, desarrollan soluciones que reducen la dependencia de los fertilizantes químicos. Casos de éxitos de bioemprendimientos y empresas. Tenemos acá cinco ejemplos de startup en el sector agroalimentario. El primero es Bioceres, de Argentina, donde que Bioceres es una compañía actualmente, ya es una compañía eh, que genera acciones, digamos así es que ha tomado la decisión 2 que les dije, cuando ya llegas a tener 20 años, decides. ¿Y qué hacemos? ¿Lo vendemos, nuestra empresa, lo sacamos a bolsa, al mercado, o nos la quedamos? Y pues la mejor decisión es sacarlo a bolsa. Y eso hicieron, y pues es una compañía que mucho más ha crecido, tiene laboratorios en diferentes disciplinas y tiene diversos proyectos y unidades de negocios. Uno de esos proyectos es el desarrollo de soja resistentes a la sequía que han hecho Bioceres. Índigo, agricultura. Esta es una compañía, es una startup de Estados Unidos, ¿ya? Bioceres acá traigo, que es el único ejemplo de Argentina. Tengo más casos para la próxima semana. Índigo Agricultura de Estados Unidos, que ellos usan microorganismos para mejorar los cultivos. Tropic Bioscience, del Reino Unido. Es una compañía biotecnológica en el cual ellos hacen con edición de genes cultivos tropicales como plátano y café. Aquí quiero hacer un paréntesis para decirles dos cosas. La primera, ya nos quedó claro cómo funcionan para hacer startup y empresas biotecnológicas, qué es lo que necesitamos. Uno, necesitamos financiamiento, ¿ok? Segundo, necesitamos mucha información y conocimiento de diferentes disciplinas que tenemos que dominar. Tercero, necesitamos pararnos a la ola donde que está creciendo, donde que el pastel es mucho más grande y tienes oportunidad. Cuarto, necesitamos entender nuestro modelo de negocio. ¿Cómo voy a hacer dinero? ¿Cómo voy a ser rentable? El modelo de negocio tiene que funcionar, la propuesta de valor hacia afuera, hacia un mercado. ¿Qué propongo yo a ese mercado? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué problema voy a resolver? ¿Qué impacto? Eh, y quinto que les quería decir acá, bueno, en el tema de las startups ya entendimos eso, y lo otro es,
Algo me estaba olvidando acá, ya me estoy olvidando. Ah, ya me acordé. Ese es en el tema de las startups y lo otro que les quería acá resumir es lo siguiente. Aquí en el caso de Bioscience Tropic, de Bioceres, de Índico, todos ellos tienen laboratorio de cultivo de tejidos vegetales, laboratorio de biotecnología. ¿Ok? Y se acuerdan cuando yo hice acá este esquemita que está acá al costado, donde que yo les mostré que habían dos mundos, ¿no? Ya, ellos están aquí tomando el laboratorio y haciendo transformaciones para un presente y un futuro. Eso es lo que necesitamos hacer. Transformaciones, cambiar ese futuro, transformar, impactar ese futuro con esto. Y el laboratorio aquí es pieza clave, el laboratorio es parte de toda tu empresa. Esta empresa, a diferencia de estas de acá, el Tropic Bioscience, se enfoca, como dicen, a sacar plantas de plátano, de banano y de café del laboratorio por edición de genes. Y ayer que tuve la última clase con mis alumnos del curso de micropropagación de plantas, yo les decía, ¿no? Tiene que buscar especializarse, aparte de tener muchas disciplinas, ¿no? Y aparte que recomiendo que hagan empresa. Y hay dos grupos de profesionales. Uno es en el cual los profesionales dominan muy bien el tema de la biología molecular, de la ingeniería genética o de la biotecnología, donde que trabajan in vitro a través de quizás diferentes técnicas, herramientas, marcadores moleculares, técnicas, extracción de ADN, pero no tocan una planta, no saben desarrollar una planta completa, no hacen esto. Este es el primer grupo de especialistas. Y el segundo grupo de especialistas les decía que es aquel profesional que es especializado en micropropagación y CTB, donde que saben desarrollar una planta a través de un conjunto de técnicas, desarrollan una planta de laboratorio. ¿Ok? Tú puedes empezar sabiendo esto y aprendiendo esto, que te va a tomar mínimo, considero yo, 2 años, y luego en adelante es una carrera de vida. Tú sigues año por año, sigues haciéndolo. ¿Ya? ¿A través de qué? Haces esto a través de tus propios emprendimientos, de tu lado académico que tienes que llevar, de los trabajos donde vayas a ir a las empresas para ganar experiencia, de los servicios como profesional que vas a brindar, de un sector que te vas a introducir y te van a invitar, poco a poco te van a invitar a ti para que des una conferencia, para que te presentes, para que des una opinión. Imagínate que no se ven ustedes que más adelante sean una opinión de voz, así como cuando ustedes prenden la tele y están viendo una noticia, quizás hay una deforestación o quizás hay un terremoto. Y ahí en la noticia, los noticieros traen ahí a los que son voceros de esa industria y dan su opinión, y su opinión vale. Traen a un doctor, a un científico, a un profesional, a un abogado, a un contador, no sé, y dan su opinión del mercado. Pues imagínate, en algún momento que te pidan tu opinión en tu país. Bueno, entonces cada uno es un especialista separado o también lo que yo sugiero es que sea un solo especialista, que se unan los dos y que hagan la especialidad de desarrollo de una planta total, conocer ambos, ¿ya? Entonces puedes empezar primero acá o puedes empezar primero acá, pero el punto es que empieces, ¿ya? Como decía la frase, la mejor época, el mejor tiempo para empezar fue ayer y el otro mejor tiempo para empezar es hoy. Y después te conviertas en ese especialista que domines todo. Porque eso es lo que van a pedir las empresas. Las empresas es lo que van a pedir. Y acá estas compañías grandes que ya tienen más de 20 años en el mercado, imagínense los profesionales que van a querer contratar. Son profesionales que tienen que dominar un montón de disciplinas, ¿ya? El cuarto tipo de empresa en el sector agroalimentario y agricultura es Agbiome.
Es una empresa de Estados Unidos en el cual se enfoca en el uso de microbiomas para la salud del suelo. Todo lo que es organismos para el suelo lo hace AgBiome. Y el quinto es la empresa, disculpe mi inglés, Impossible Foods, de Estados Unidos, en donde ellos se enfocan en la industria alimentaria específica, en la cual hacen carne a base de plantas utilizando biotecnología. Y este es un nicho, ¿no? Hay a veces diferentes nichos, como el tema de la impresión de 3D, hacer carne de laboratorio o alimentos de laboratorio o hacer plantas de laboratorios. O sea, hay nichos, hay diferentes sectores que uno se puede ir. Estas 5 compañías que les presento acá, investiguenlo más ustedes, vean, porque son los que en sí del mercado están creciendo, son ejemplos de éxito y dentro de ellos tienen todas sus unidades de negocio y todo su sistema. Conclusión en esta primera capacitación, que las startups biotech, tanto en América Latina, en el resto del mundo también, y si bien los países de primer mundo, el ecosistema está más avanzado, ¿no? En Estados Unidos tienen mucho más años, ellos empezaron desde el siglo pasado. América Latina, que recién en este siglo XXI ha empezado con las startups y las incubadoras de negocio. Las incubadoras de negocio, las más antiguas, surgieron en el año 2008, 2010. Eh, Está experimentando un crecimiento prometedor. Así le podemos titular a Latinoamérica. ¿Cómo estamos nosotros, Lirio, ante esta situación? Estamos creciendo. Liderado por países como Argentina y Brasil, que esos son los que más han avanzado en biotecnología. La innovación biotecnológica seguirá siendo clave para enfrentar los desafíos globales como el cambio climático y la seguridad alimentaria. Bien, muchas gracias por su tiempo a todos ustedes. Espero que les haya gustado esta primera capacitación, que lo he partido en 2.